Buenas tardes a todos. Desde aquí, Buenos Aires, República Argentina, 18 horas 7 minutos. Buenas noches para los que estén en la noche del plano. Buenos días para los que estén en las madrugadas, o en la, madrugada del plano. Bien, hoy con un invitado especial, lo prometido es deuda, el señor Chico Sánchez. Pero antes de pasar con el señor Chico Sánchez, quiero tomarme un tiempito, unos segundos o tal vez unos minutos, para darle las buenas nuevas del directo que hicimos ayer refutando al señor Rodrigo alias Cartesiano, que dicho sea de paso, él dijo que me refutó en su video de ayer y bueno, yo esperaba hoy, bueno, no hoy, pero en estos días, y espero aún una respuesta o una contrarrespuesta hacia mi refutación. Bueno, lo que hizo fue denunciar mi video por copyright y ese es su gran argumento, evidentemente, para refutar todo lo que vieron ayer, los que estuvieron aquí, que seguramente muchos de ustedes que están acá lo vieron, o los que lo vieron en diferido, vieron la refutación y lo contundente de la misma hacia ese señor. Y bueno, reitero, ojalá que no sea solo copyright su refutación, denuncia por copyright, sino que realmente haga un video, ya que no tiene los cojones para venir acá y hacer un tú a tú en vivo y en directo, que haga un video pidiendo, haciendo, todo lo que le pedí y, dicho sea de paso, refutando con contundencia todas las. Ahora pasamos con un amigo, aunque no nos conocemos, lo digo amigo amablemente, nos estamos conociendo, pero me parece una persona sumamente interesante. Cuando me pasaron sus videos, el canal es Chico Sánchez, es un hombre oriundo de España, radicado en México, y bueno, le damos la bienvenida y escuchamos al amigo y que se presente él en definitiva, porque es periodista, es escritor, es músico y muchas cosas más. Adelante, Chico, un placer. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, soy un periodista, músico y escritor, también fotógrafo. Tuve 7 años en Venezuela trabajando como corresponsal, por eso digo que soy experiodista. Y ya llevo unos años ya viviendo entre México y España. Estoy con una parte importante del tiempo en México y también bastante tiempo en España. Siempre voy cada año desde hace, ahora ya casi unos 14 años que vivo en México. Bien, perdón por acá el sonido. ¿Qué es el cientontismo? Que fue algo que nos causó curiosidad a todos, chicos. ¿Qué es el cientontismo? ¿Dónde se te ocurrió esa idea? ¿Cómo empezaste con esa ideología, o no sé cómo llamarlo, o visión muy particular y singular de lo que conocemos por ciencia oficial, ¿no? O por lo menos yo lo conozco por ese término. Bueno, el cientontismo se me ocurrió ya hace unos años. Escribí un artículo, lo tengo en uno de mis libros, se llama Diario de un observador, y básicamente me di cuenta, por lo mismo más o menos que estamos viviendo ahora, ¿no? Me di cuenta que la gente seguía a la ciencia como si fuera una religión. Entonces, poco a poco fui haciendo como enlaces, ¿no? Digo, bueno, empecé a darme cuenta que la gente no cuestionaba nada de la ciencia. Es decir, un día les decían que el alcohol es bueno y todo, ¡ay, qué bueno el alcohol, qué buenísimo para las neuronas, que bla, bla, bla! Y a lo mejor un mes o 2 meses después veías en un periódico un artículo lo contrario, ¿no? El alcohol es muy malo para las neuronas. Entonces empecé a darme cuenta de algunos detalles, ¿no?
Por ejemplo, antiguamente las primeras universidades eran básicamente universidades religiosas, entonces por eso es lo del estudios, porque ya ellos lo que querían era explicar a Dios, ¿no? Digamos, al origen, ¿no? Pero empecé yo como a hacer la broma, ¿no? Porque digo, mira, tenemos el estudios, que es la ciencia, tenemos la cátedra, que es la catedral, y ya empecé yo a hacer ese tipo de broma, y ya empecé, pues bueno, es una mezcla de ciencia y tonto, ¿no? Cientontología, ya empecé con la ecotontología, la estupidología, la academia de cientontismo, los cientontíficos, y empecé como para crear todo, y creé todo un montón de nombres, ¿no? El Homo sapiens, que no sapiens, el Homo stupidus, el Homo cientontificus, el Homo pokemonensis, etcétera. Pero básicamente yo predije en el apocalipsis científico el caos que estamos viviendo ahora. Porque yo dije, si seguimos en manos de esta locura de la ciencia, acabamos mal, porque no tenemos los pies en la tierra, nunca mejor dicho. ¿Hasta dónde, Chico, hasta dónde desde tu punto de vista la ciencia es ciencia verdadera en su palabra, en el significado de la palabra, y dónde empieza a ser dogmática desde tu punto de vista, o en cuántas ramas de la ciencia tú crees que hay mucho dogma y mucha creencia y poco raciocinio o reflexión? Fíjate, primero diría que aunque parezca mis chistes y todo, parece, bueno, son muy simples, pero yo tengo bastante lectura sobre ese tema, ¿no? Y libros que creo que son pues importantes para comprender cómo va, ¿no? Como yo pondría dos ejemplos opuestos, El tejido del cosmos, de Brian Greene, por ejemplo, que ese es el dogmático, ¿no? Digamos, y el opuesto, que sería La totalidad y el orden implicado de David Bohm, ¿no? Que es un libro que yo recomiendo siempre, La totalidad y el orden implicado de David Bohm. Entonces, básicamente, la ciencia, mucha gente lo confunde con el tema de lo técnico, es decir, tú puedes hacer un pozo sin saber ciencia y sacar agua. Tú puedes ponerle ruedas a un carro sin saber ciencia y construir una máquina. Es decir, la ciencia, lo técnico no necesariamente es lo que yo estoy criticando, porque además eso se puede hacer sin saber leer. Sí, una persona inteligente puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Solo ayudan los números, ayudan las palabras, pero ya está. Yo voy más allá, yo me refiero a la filosofía de la ciencia y hacia dónde lleva. Es decir, lo que pasa es que ya es una cuestión de prioridades. Yo, como digo, y se va a entender, aunque parezca que me estoy yendo un poco del tema, ¿no? Se va a entender, fíjate, es que ellos le ponen el nombre de progreso, pero es un tema de cómo tú quieres vivir y de qué a largo plazo es verdaderamente beneficioso para ti. Entonces, la ciencia para mí es una trampa, es como una especie de engaño. Yo lo llamo el imago, conoceréis seguro la palabra de imaginación, ¿no? La palabra esta antigua sumeria, el imago. Es una trampa, porque, por ejemplo, tú escuchas a mucha gente ahora que quieren hacer ecoaldeas, ¿no? Pero es que ecoaldeas tiene la trampa de la tecnología, ¿no? Entonces, yo conozco gente que la han hecho y ahora les descontinúan las piezas de la placa solar y ya no pueden hacer electricidad, ¿no? O se le rompe alguna máquina con la que trabajan y entonces, aunque parezca muy radical, yo creo que la ciencia es la creación de un mundo que nos aleja de la vida natural y nos aleja de la vida natural hasta un punto de que a todo el mundo les han prometido que cada vez íbamos a ser más libres y que íbamos a vivir mejor, y la realidad es la contraria, ¿no? Entonces, pues... O sea, perdón, vos lo que nos querés decir es que la ciencia, o basémonos, ya que estamos hablando de salud, basémonos en la medicina clásica, en lo que conocemos por salud pública, prometió o vino con mucha publicidad
haciéndonos creer que nuestra antigua vida, antes de esa medicina pública y de la salud pública y todo lo demás, era muy dañina, vos tenés serias dudas. ¿Vos creés que probablemente la gente de la antigüedad tendría mejor salud, mejor calidad de vida que nosotros? ¿Eso es lo que estás queriendo decir? ¿Lo que interpreto al menos? Es que yo creo, fíjate, es muy radical lo que te voy a decir. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo estuve una vez en Yucatán, en una zona bastante lejos de la, digamos, de la civilización, porque el pueblo no tenía carretera, no tenía luz, el agua era natural, de unos pozos, ¿no? De unos cenotes, y en México, en la selva, y me llamó la atención porque me dice el que me llevó, me dice, oye, mira, aquí vas a ver un pueblo curioso, aquí todos tienen más de 100 años. Y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Entonces, lo que yo vengo a decirte, o lo que yo vengo a decir es, la ciencia te la venden ellos como progreso, te dicen que tú vas a estar mejor, que tu familia va a estar mejor, que tus hijos van a estar mejor. Pero después te vienes a zonas que yo he visto aquí en México, por ejemplo, donde la gente vive mucho, mucho tiempo, y son zonas atrasadas, ¿no? Entonces, ahora vemos, lo estamos viendo en Madrid o lo estamos viendo en Londres. Yo estaba viendo un artículo ayer, el éxodo de Londres. ¿Por qué? Por el fracaso total de la forma de vida de la ciencia. Para mí, esto es muy radical, ¿eh? Yo voy a hablar de los paganos, ¿no? Yo tengo un video que se llama El pastel de queso, donde yo hago una broma sobre los políticos, ¿no? Que el que parte, reparte. Y que nuestra sociedad es como un pastel de queso donde los políticos se lo reparten y los empresarios, todo el mundo se reparte el pastel, ¿no? Pero en el de los paganos yo tengo un ejemplo, por ejemplo. Hace 20 años el agua tú la podías tomar de una fuente y era gratis, y el único esfuerzo que tenías que hacer era a lo mejor 100 metros o 200 metros para meterla en un cántaro y llevártela a tu casa. Entonces, con la ciencia dijeron, uy, ahora ya os vamos a llevar el agua, ya no vais a tener que ir. Pero ya ahí les metieron el impuesto, ¿ves? Y ya ahí empezó el problema de que ya hay gente que no tiene para pagar el agua. Perdón, no solo el impuesto, los químicos al agua también. Ah, claro. No es un dato menor. Tremendo. Yo lo noto porque, mira, aquí en México, en los pueblos, en los lugares donde yo estoy, tú tomas un vaso, ¿no?, de agua, y tú le pones dentro perejil o cilantro cortado, tú lo pones en el agua y se mantiene vivo y fresco 2-3 semanas, es que no se muere. Cuando me iba a España hacía lo mismo y lo metía el perejil en el agua y a los 2 días ya estaba podrido y muerto. Entonces, sí, tienes toda la razón. Entonces, mi teoría del flintontismo lo que pasa es que plantea una cosa muy radical, que es, hombre, no, los avances existían ya, ¿no? Pero es la postura radical. Habla con tranquilidad, porque si hay un canal radical es Victrón M, así que expláyate. Pues entonces voy a hablar con claridad, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? La ciencia se usa como, yo lo llamo el cultivo de la mente, ¿no? Tengo un libro que se llama el curso de la vida, donde yo explico lo que es una teoría de la monocultura mental. Es decir, es la monocultura como el monocultivo, pero mental, ¿no? Y entonces la ciencia básicamente es como aplanadora de cerebro. Un ejemplo que te pongo. Las personas siguen a los estudios, ¿no? Que a mí me gusta decirlo así, exagerado, ¿no? La religión de la ciencia. Entonces hay un tío en una ciudad y te hace un estudio sobre el árbol, ponle la encina en España, ¿no? Un árbol, ¿no? Y te hace un estudio y recomienda que a los árboles le corten la rama de una forma o de otra, ¿no? Pero es que resulta que cada árbol es un mundo. Entonces, lo que puede funcionar en un lado de la montaña, en el lado contrario no funciona. Entonces, la ciencia, por eso yo
adiviné, y lo tengo en otro libro que se llama La profecía de los jaguares, mi apocalipsis científico, aunque entre broma y broma, es precisamente explicando eso. Estos nos llevan a la destrucción. Yo lo pienso, porque fíjate, si ellos, por ejemplo, en Europa, la Comunidad Europea pidió que no se cortaran ninguna rama de un árbol, porque lo pidieron supuestamente los ecologistas. Sin embargo, cuando se corta la rama seca, que es lo que hacían los viejos antes, y que la cortaban seca porque pesa menos para llevársela, no era por otra cosa, era porque era más lógico, la seca arde mejor y todo, eso ayudaba a que no hubiera incendio. Pero si ellos les querían obligar a comprar gas o petróleo o cualquier otra cosa que ellos le llevan de otro lado, pues entonces ya les prohibían cortar esa rama, ¿ves? Entonces ahora me acuerdo una vez el ridículo de que hablé con un campesino en España y los científicos, que eran unos ingenieros, ya sabes, de estos de 25 años, de la universidad, que no han visto un campo en su vida, pues ahora estaban recomendando cortar la rama joven. Si tú cortas la rama joven, el árbol se muere. Entonces yo recuerdo una vez con mi padre, hace 20 años, cuando me dice, oye, mira, los ecologistas no nos están dejando cortarle la rama seca a esas espinas y se van a morir todas. Y se murieron. Entonces, los científicos son usados como la herramienta para los cambios y lo que ellos quieren. Por ejemplo, ellos ahora quieren o querían que el agua fuera privada, que es lo que están intentando ahora conseguir, ¿no? Si ellos patentan el agua, digamos, como nosotros estamos hechos de agua, ya les pertenecemos. Ese es el truco, ¿no? Entonces, pues claro, ya cogieron con los nuevos inventos en España, que era el entubar los arroyos. No, vamos a entubar los arroyos porque la ciencia, pero en realidad era para secarlo todo. Sí, entonces dicen que es geoingeniería, pero hay 1000 cosas que están haciendo muchísimo peor que eso. Para mí incluso la geoingeniería es muy limitada para la verdad de lo que están haciendo. Pero mientras que la gente está entretenida con la geoingeniería, ellos deforestan bosques, entuban ríos. Están haciendo muchas cosas con la excusa del avance, del progreso, pero todo ese avance pareciera ser designado a la destrucción de nuestro medio ambiente. Chico, ¿qué opinás de la teoría de la conspiración que habla de grupos elitistas que manejan el mundo, que manejan trascortinados, obviamente por detrás de los gobiernos y por encima de los mismos, encima de la pirámide? ¿Crees que esas teorías tienen algún asidero, según tu punto de vista, algún asidero lógico? Yo creo que sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí. Evidentemente esos poderes siempre han existido. Yo creo que el gran error es que cada uno tiene el poder en sus capacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo que hay mucha gente que se centra muchísimo en a lo mejor atacar e investigar sobre los altos poderes y que si esto, pero a lo mejor si se preocuparan localmente en defender lo suyo, lograrían más. Entonces yo creo que cuando ya la conspiración entra en hablar solamente de la élite y no de actuar tú en tu pueblo, por ejemplo, ahí es donde se pierde, creo yo, la fuerza y la energía. Es decir, y creo que sí, mucha gente pierde la energía en eso. Sí, porque yo, por ejemplo, atacar directamente o poner muchos ejemplos de un banquero, ¿no? Paul Rockefeller, por ejemplo, ¿eso de qué sirve? Eso no sirve de nada, pero si a lo mejor en mi barrio todo el mundo se organiza para que el agua no la envenenen, pues sería diferente. Entonces yo creo que la mayoría de la gente está un poco en las nubes con todas esas teorías, pero no porque no sean reales, sino porque yo creo que sería más interesante si la gente pudiera acceder a cosas que están a su alrededor, es decir, que ellos pueden comprender. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, los 5 gatitos, ¿no? Las antenas, ¿sí? Esto que dicen del 5, de la G de los gatos, ¿no? El 5G. Yo le digo los 5 gatitos, ¿no? Tiene la loba, de broma, ¿no? Lo digo de broma. Entonces hay que ver, por ejemplo,
están envenenando el agua, la tierra deforestándola, quitando las piedras, destruyendo los bosques, entubando los ríos. La comida viene llena de transgénicos y de químicos. Hay 1000 cosas que están haciendo muchísimo peores y que la están haciendo en todo el mundo, mientras que a lo mejor, por ejemplo, donde yo estoy, bueno, no hay, vamos, ni 3G. Entonces, pues, si tú le dices a uno de aquí, oye, es que los 5 gatitos son... Bueno, pero de aquí no hay. Entonces yo creo que todo ese tipo de teorías de la conspiración son más bien distracciones. Yo no digo que no hubiera que tenerla ciertamente en cuenta, pero yo creo que todo eso es para lo que sirve la ciencia, para mantener unos debates confusos y unos debates que alejan a la gente de su día a día y de la realidad. No sé si se entendió bien la idea. O sea, poco menos, resumiendo, simplificándolo, la ciencia sería una pérdida de tiempo en ese sentido, al menos. Obviamente que la ciencia, en teoría, por ejemplo, ahora que estamos viendo una imagen de fondo que tiene que ver con la medicina, tendría ciertos beneficios para nosotros. Nos han educado que cuando nos sentimos mal y no podemos resolver, nuestro cuerpo no puede resolver ese mal que nos aqueja, vamos al profesional y el profesional se encargará de hacerlo. Ahora, ¿a dónde está esa línea imaginaria entre el beneficio que pueda brindarme el médico, dicho profesional, y lo perjudicial que pueda ser ese tratamiento para mi salud? O sea, eso solamente lo sabrán los médicos, ¿no? Y la misma medicina. Es muy difícil. Ahora, desde otro punto de vista, por lo que ya te dejo, chicos, desde otro punto de vista, por lo que vos decías, que me parece interesante, el tema de la organización de las personas. Yo creo que esta gente ha dado, esta élite, que yo por lo menos desde mi postura la veo más que clara, que está ahí, que maneja todo, han dado en el clavo. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que dejar nuestro tiempo, cambiar nuestro tiempo por algo que se llama dinero. O sea, yo 8, 10, 12 horas de mi vida, cambio ese tiempo para que me lo retribuyan con dinero. Y yo creo que ahí está la clave, ahí está el principio de que nos manipulan. En realidad el principio es la educación, la alfabetización en todo nuestro mundo plano. Desde ahí nos agarran, desde ahí nos adoctrinan, desde ahí nos preparan para que seamos idiotas útiles a su sistema, ¿no? ¿Qué opinas? Es que volvemos a lo que dije al principio, es que depende qué crees tú que es bueno para tu vida. Por ejemplo, yo he vivido en los dos lugares, en el campo, en zonas rurales, bastante rurales, muy rurales, y en la ciudad. Por estar en las grandes ciudades también he visto la verdad de las grandes ciudades. Bueno, lo sabréis los que viven en las grandes ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una pequeña parte donde se vive bien y es muy bonito, pero hay otra parte que están ahí un montón de campesinos y de gente que se fueron a vivir ahí creyendo que iban a vivir mejor y no vivieron mejor, pero ya es un tema de calidad de vida y de qué valores tienen. Qué cosas valoras y qué cosas no. Por ejemplo, si tú tienes en la zona mexicana donde yo estoy, pues aquí hay gente que tiene su propio cultivo, tienen una bebida que se llama pulque, que es como, tiene un poquito de alcohol que se saca de un cactus, del maguey, que se llama en España la pita. Tienen el nopal, tienen gallina, y ese tipo de gente, ahora que estamos en esta especie de crisis, no han notado diferencia, porque ellos viven más o menos, tienen para comer, tienen el maíz, tienen lo otro, no pueden vivir, saben comer en el campo, saben salir al monte. Entonces es una cuestión de qué valoras tú. Un ejemplo, para ser más claro, con un ejemplo muy claro.
¿Qué prefiere una persona? ¿Vivir en un cuarto de 20 metros cuadrados en una región, por ejemplo, en un barrio de México, que hay algunos que llevan 5, 6, 7 días sin agua? Que si tú no tienes para comer, tú sales y ahí no hay nada que comer, porque no hay nada. O vivir en un campo más humilde, sin dinero, ¿no? Entonces ese es el dilema del mundo, hacia dónde va. ¿El mundo a dónde va? La naturaleza, voy a ponerte el gran ejemplo de eso. Las torres eólicas, y te lo voy a comparar con un árbol. La torre eólica solamente te da electricidad, es decir, energía. Un árbol del mismo tamaño te daría leña seca, porque las ramas periódicamente se le van secando y tú se las vas cortando. Eso lo hacían mi abuelo, yo en España, pero yo me acuerdo que mi padre y mi abuelo y mis tíos iban a cortarle a los árboles las ramas secas para que no se murieran. Hasta que llegaron los ecologistas, que seguro que lo hicieron para que se murieran los árboles, y les prohibieron ir al campo a cortar esa rama seca, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? El árbol ya te está dando la misma energía para calentarte y para cocinar. Ahora, el árbol, si es por ejemplo un nogal, una encina, no sé en Argentina, ¿no? Pero en España, ¿no? Un castaño, un almendro, pues ¿qué pasa? Te está dando comida casi para todo el año. Ahora te está dando sombra y te está guardando la humedad, por eso hay tanto cambio climático, no por las fumigaciones. Eso es mentira, las fumigaciones son mínimas comparados con el daño que están haciendo, pero mientras todo el mundo mira al cielo, ¡ay, mira, fumigan, fumigan! Nadie ve que a lo mejor han deforestado un montón de hectáreas y eso nadie protesta, ¿ves? Ni ecologistas, nadie dice nada. Entonces, ya el árbol te está dando sombra, te está recolectando agua, te está sosteniendo las raíces. La hoja se la lleva la lluvia y se la lleva el viento y fertilizan las zonas que no tienen árboles. Por ejemplo, van a los ríos, bajan a los valles. El árbol además te está dando los animales, que son los que mantienen un ecosistema que te puede dar caza y además te mantiene un equilibrio natural. Entonces, ¿qué pasa? El árbol, encima de todos esos beneficios, está purificando el aire. Pero ¿qué pasa? El árbol es gratis, por eso ellos están inventando que si las placas solares, que si eólica, y te lo venden como verde, pero es mentira, el verde es el árbol. Porque tú con muchos árboles no necesitarías ni placas ni eólica. Ahora, ¿qué pasa con las eólicas? Vete a España donde están las eólicas, habla con la gente, yo lo hice. Mucha gente enferma, que te dicen que tienen un ruido que se cansa la gente. Y ahora, ¿qué pasa? Pura deforestación, porque para que el eólico sirva tiene que estar sin árboles. Ahora también está en las rutas de los pájaros migratorias, entonces mata a todas las aves, les dicen la guillotina los vecinos allí. Las placas solares te recalientan el suelo, entonces todo es una gran mentira. La ciencia es una gran esclavitud a largo plazo. ¿Para qué? Para que la gente se aleje de lo de siempre, que es el agua gratis de la fuente, el árbol que da fruto. Y te voy a poner un ejemplo de broma, la burra de Tesla, que te vas a reír, ¿no? La burra de Tesla. Tengo una serie sobre Don Quijote que salió de un amigo, porque un amigo un día me cuenta un chiste que me hizo mucha gracia, ¿no? Su abuelo, que vivió muchos años, más que ahora viven, y con mucha calidad de vida, tenía una burra, y le decían la burra de Tesla, le dice mi amigo de burla, ¿no? Burlándose. ¿Por qué? Porque la burra iba a trabajar al huerto. Como son inteligentes los animales, sabía todo lo que tenía que hacer, el hombre no le tenía que decir nada. La burra lo llevaba y lo traía y él podía dormir encima de la burra, por eso este amigo le dice la burra de Tesla. Porque él se podía dormir, como la burra sabía el camino de vuelta, y la burra había aprendido a pararse en el tren. Cuando sonaba el tren y estaba la valla, la burra se paraba, con el otro durmiendo encima. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la burra esa a la burra de Tesla, que quiere vender este Tesla, el de los coches? Este que supuestamente es
va a salvar el mundo, ¿no? Con las teorías de Tesla y todo eso. Pues la diferencia entre la burra de Tesla y un coche de ahora es que le tienes que pagar impuestos de lujo, tienes que pagar las piezas, la reparación, el aceite, los euros de electricidad o de gasolina. Entonces han metido a todo el mundo en esa esclavitud. ¿Y qué pasa? Ahora que todo el mundo estaba diciendo, no, ya esto de los coches es una ruina, pues ahora le meten el cuento Tesla, energía gratis, y después le venderán la máquina a 150.000, y cuando quieran, con la tecnología que hay, pasan con un avión o con una furgoneta y le averían todas las máquinas con un rayito, que ya lo tienen eso, ¿no? Entonces, por eso te digo que toda la ciencia es una trampa y todos están controlados, tanto los que se dicen de la nueva ciencia, de Tesla, de no sé qué, es el mismo cuento, porque lo que vale y lo que es sustentable a largo plazo es la naturaleza. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, la naturaleza y que la ciencia está controlada, evidentemente sí. Y controlada en muchas de sus ramas, por no decir en todas, y después está lo que somos especialistas nosotros o creemos serlo, los terraplanistas, como te habrás dado cuenta yo lo soy, que es el tema de a la que yo llamo pseudociencia espacial, ¿no? Vos fijate que la NASA recauda 53 millones de dólares por día del Congreso de los Estados Unidos para supuestamente sus fechorías espaciales, que en realidad son fake, porque ese espacio vacuo infinito todo nos indicaría que no existe. Por lo menos no hay así como uno puede ver un partido del Barcelona-Real Madrid, no se puede ver con todos los satélites de Arthur Clarke que existen hoy, la super tecnología y demás, te hacen, por ejemplo, un eclipse de sol desde el espacio o un eclipse de luna desde el espacio, que sería un acontecimiento apoteósico, ¿no? Imagínate el rating que daría eso. Nunca lo muestran, te muestran imágenes CGI y evidentemente uno se da cuenta que la mentira, alguien lo dijo por ahí, no me acuerdo quién, pero dijo, la mentira está desde instalada en la sociedad, desde lo más común y lo más mundano hasta grandes universidades, los grandes catedráticos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso sí estoy totalmente de acuerdo con vos, con tu reflexión, que lamentablemente la ciencia, en vez de contribuir, nos ha esclavizado y nos ha estupidizado, ¿no? Mira, totalmente de acuerdo. Y es más, te pondría un ejemplo que es el que has usado tú para la parte de la presentación de esta charla, ¿no? Fíjate, es muy sencillo. Si yo mañana, yo siempre digo de broma, ¿no? Si tú mañana vas y le dices a alguien, ¿no? Tú le dices mañana a alguien, oye, mira, estás en un campo, imagínate, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Tú estás en un campo de frutas, ¿no? Y está lleno de frutas, aquello, todo, ¿no? Hay aguacate, durazno, manzana, hay de todo, de árboles de fruta. Y tú le dices a un campesino, oye, dame $75,000 que voy a ir a comprar fruta a China. El campesino, ¿qué te va a decir? Se ríe, ¿no? Va a decir, pero estás loco, pero ¿para qué te voy a dar yo a ti nada si yo tengo aquí fruta? Pues con la ciencia ellos han conseguido esa estupidez de decirle a la humanidad, vamos a ir a Marte a por agua, cuando están en un planeta que la mayoría es agua, ni siquiera la han podido explorar. Entonces volvemos a la misma mentira que hablaba antes, y que tú mencionas de la ciencia. ¿Dónde está la mentira? Muy sencillo. Y la trampa de la élite que tú dices. La trampa de la élite es muy sencillo. Fíjate, ellos dicen una cosa y hacen la contraria. Por ejemplo, te hablan de ecología y te están llevando a lo contrario de la ecología. Por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo una broma en mi YouTube, lo podéis ver, la iglesia científica covidiana de los últimos días, de Santa Greta y San Tedros. Te hartas de reír, ¿no? Entonces, Santa Greta,
que yo le digo Santa Greta Majareta, ¿no? Pobrecilla, porque está explotada. Yo vi el otro día una foto de cómo ha envejecido un año y es que eso está con los de la ONU y denunciarlo, porque ha envejecido la muchacha, la tienen explotada, ¿no? Una niña explotada y la niña se nota que no. Entonces, ¿qué te están vendiendo? ¿Quién te está vendiendo toda esa agenda que vende la niña Greta? Billy Gaitas, Bill Gates. Yo le digo Billy Gaitas, traducido al español, ¿no? ¿Y qué tiene Bill Gates? Bill Gates tiene los tractores John Deere de la Revolución Verde, que fueron los que deforestaron medio planeta. Compró Monsanto, que después lo absorbió Bayer. ¿Quién era Bayer? Pues Bayer era ni más ni menos la empresa IG Farben de los campos de concentración, fundadores de los campos de concentración. Y ahora, pues tú que tienes Al Gore diciendo que España se iba a inundar en 2002 y ahí están todos tomando el sol en la playa. Bueno, ahora no los dejan, pero... Entonces, ellos lo que siempre hacen es crear una nueva agenda salvadora, pero que no es salvadora y que lleva a este progreso de esclavitud más adelante. Sí, entonces básicamente la ciencia para mí, y hay una serie donde ellos te lo insinúan que se llama Pinky Cerebro o algo así, ¿no? Yo he visto 2 o 3 capítulos que me han mandado, pero precisamente viendo que sí, que lo dicen un par de científicos que quieren destruirlo todo. Es que, por ejemplo, lo que pongo yo de la torre eólica y el árbol creo que es fascinante, ¿no? Y es la verdad. Tú pones 100 árboles en una colina y esos 100 árboles te crean un arroyo. Tengo una cosa que se llama, unos videos que se llaman La verdadera naturaleza de la realidad. Y ahí yo explico con fotografía cómo los árboles, en los días de humedad, abajo crean charcos de agua y arroyos. Te lo puedo enseñar. Entonces, si tú en una montaña pones 500 árboles, tú estás creando agua gratis, energía, sombra, regulando temperatura, limpiando el aire, etcétera. Pero si tú pones 100 torres eólicas, pasa como pasó en España en un momento, que la mitad estaban averiadas y costaban una millonada volverlas a arreglar. Y encima no daban bastante. Entonces, cada vez que la gente intenta despertar, ellos inventan un nuevo tema. Esta vez ha sido lo del bicho chino. Antes se inventaron otra, por ejemplo, lo de la gripe porcina. Y así se van inventando cosas. Pero en realidad... La ciencia, te voy a poner otro ejemplo. Tú tienes que, si unos dicen que el dióxido de cloro es muy bueno y el otro dicen que ir al médico y el otro, pero lo ideal es, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, todos son al final parte del mismo plan. El que defiende a Tesla forma tanto parte del plan como el que defiende a Edison por la bombilla, porque ambos están desechando lo que es natural. Claro que yo sé que para mucha gente que viven en las ciudades y que ya viven en el cientontismo, que yo le llamo la era cientontífica, los que viven en la era cientontífica, ellos pues no pueden hacer lo que aquí. Mira, aquí se estuvo yendo la luz hace una semana o 2 aquí en México. Según dijeron, se iba la luz porque había mucho frío en Texas, yo no sé, pero la verdad es que era maravilloso. Se iba la luz y me sentaba con el vecino y decía al vecino, qué bueno cuando se va la luz. Y nos estábamos 3 horas mirando el cielo y conversando. Pero claro, son cuestión de valores, ¿no? Uno de aquí del pueblo le da igual, se sale afuera y tiene el cielo por encima y se pone a ver las estrellas y la luna y a conversar con los vecinos y se alegra de que se fue la luz. De hecho, aquí casi nadie ve la televisión ni el internet. Pero ahora, si te vas a uno de una ciudad, tiene que pagar derechos de cielo. Fíjate, hablaste tú ahora de la carrera espacial, ¿no? Y la locura, ¿no? Lo que gastan en ir a buscar agua cuando después no la pueden traer, saldría carísimo, es mentira, ¿no? Pero fíjate, yo un día fui en Ciudad de México a alquilar un piso, cuando vivía allí, a alquilar un apartamento, y estamos viendo el patio, ¿no? Y miro por el patio así para arriba y me dice la vendedora del apartamento, la que la rentaba, me dice, oye,
este es que es un poco más caro porque tiene derecho de cielo. Y le digo, ¿cómo es eso? Explícame eso. Y me dice, sí, porque tiene derecho al cielo. Es decir, ya los de las ciudades tienen que pagar para ver el cielo. Y eso es una cosa que muy poca gente piensa. Ahora con lo del CO2 les quieren meter un impuesto para cobrar por respirar. Para eso es todo el rollo este del trapo en la boca. Es para meterles el bastante miedo para que les pongan una escafandra y decir, paga 5 euros y respira. Esto es una locura, ¿no? Ya les cobran el agua, ya les cobran la luz. Ahora, es como antes, pues yo he estado con los mayas y los mayas verdaderos que quedan, pocos, pero quedan, pues lo que hacen es no salir de noche y salen de día, entonces pues no necesitan luz. Pero el progreso es el consumo, ¿no? Entonces por eso una persona moderna, científica, de la era científica, se siente feliz y en vez de aprovechar la luz diurna, que es gratis del sol con una buena ventana, hace la casa con los nuevos estilos de arquitectura sin ventana para pagar una luz falsa que si son luces ahorradoras hasta le hacen daño. Entonces son dos tipos de civilización opuesta. Y creo que está interesante, no sé si me explico bien, tú me dices por si tengo que hacer alguna aclaración porque son cosas que... No, sí, yo te entiendo bien y es más, la gente en el chat también está disfrutando de tu tertulia y eso es lo importante. Ahora, chico, ¿qué visión tenés? O primero, si alguna vez te preguntaste sobre la forma de la Tierra, si alguna vez escuchaste del movimiento terraplanista, ¿crees que el movimiento terraplanista es una herramienta más de división de la élite mundial? ¿Crees que tiene algo de asidero ese movimiento? ¿Nunca te lo pusiste a pensar? ¿Nunca te tomaste en serio quizás y te planteaste ese modo? Estoy suponiendo, estoy elucubrando, tú me dirás si es así o no. Como es medio humorístico y sarcástico tu humor, quizás nunca te pusiste a estudiar en serio la morfología de la Tierra, supongo. Pero quiero saber tu opinión sobre eso. ¿Te lo planteaste, no te lo planteaste? Sí, porque, bueno, primero es una idea muy que a mí me gusta y me atrae, ¿no? De hecho, yo lo descubrí cuando empecé a estudiar los mayas y descubrí su tortuga. La tierra plana era una tortuga para ellos, prácticamente. La representaban como una tortuga. Que la tierra tenía forma plana y tenía 4 en las esquinas, los que se llaman los 4 backups. Ahí empecé y ya después de ahí pues ya empecé, me llamó mucho la atención que hay me parece que si me equivoco me disculpáis porque no me acuerdo exactamente si es el libro de Enoch, y también hay una me parece que es de Isaías, donde se habla que en el centro de la tierra hay un gran árbol. Ese gran árbol, el mito ese existe también entre los mayas, que es la ceiba sagrada. Entonces me llamó la atención cuando yo lo veo en los mayas, la ceiba sagrada, y viene a mi memoria un recuerdo, que fue cuando alguna vez fui, lo describo en algunos de mis libros, ese viaje. Yo fui a un lugar que se llama Roraima y Canaima, en Venezuela, pero fui a una zona que es de las más poco exploradas de este planeta. Un lugar muy difícil de llegar, días caminando, muy difícil de llegar, ¿no? Muy difícil de llegar, porque yo fui a Roraima, pero fui a otra zona un poco todavía menos accesible. Y ahí estaba hablando con una indígena, Pemón, se llaman, los Pemones se llaman, y de repente estamos, imagínate, ¿no? Una montaña antiguísima, ¿no? Desde donde se ve todo plano, como ustedes decir, son unas montañas que por arriba están planas. Y ahora el indígena no me hablaba en castellano, fíjate, me hablaba con sonido, onomatopeya, me decía, jo, jo. Total, pero tú lo entendías, porque él sabía un poquito de español y lo que no entendía de español me lo decía con sonidos guturales o me dibujaba en el suelo y me contó la anécdota del árbol.
que ellos tenían un árbol en el centro de... una teoría de que había un árbol en el centro de la Tierra, que se veía desde todos lados, ¿ves? Era un árbol, ¿no? Entonces, ese árbol, había una hambruna muy grande en el mundo y había un montón de animales, todavía los hombres no existían, que estaban pasando mucha hambre, pero tenían una montaña y no veían el árbol. Entonces, un animal, una noche, no recuerdo, creo que es el coatí, es el nombre de ese animal, el animal se metía por debajo de una cueva y llegaba cada madrugada, en el amanecer, llegaba con los bigotes llenos de comida. Entonces todos los animales siguen a ese animal, se montan todos en el árbol, voy muy rápido, precisamente en el curso de la vida, es donde lo explico en el libro que ha aparecido ahí ahora. Entonces el árbol se cae y todas las semillas se esparcen por el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Me di cuenta que tanto la historia de la creación de la Biblia, como la historia de la creación de los cremones, como la historia de la creación de los mayas, era la misma. Y fue ahí donde yo empecé a investigar todo este tema de la Tierra plana. Ahora, yo soy de la Tierra triangular, y lo digo de broma, ¿no? Yo soy un poco más de la filosofía de mi pueblo, que yo soy de un pueblo de Andalucía, y me acuerdo y me reía mucho yo con los viejos, y los viejos decían, y era verdad, en parte era verdad. Los viejos decían, bueno, ¿y a mí qué me importa? O yo qué gano con que sea cuadrada o redonda. Voy por partes, ¿no? A mí mi preocupación es que mi huerta dé comida. Entonces eso es como, yo digo, estas son distracciones cuando tú le das prioridades a las cosas e inviertes las prioridades. Te pongo un ejemplo y termino. Es muy sencillo. Mi abuelo era una persona de campo, tenía un huerto, trabajaba en el campo, también era un caminero, hacía caminos, no sé qué. Pero un campesino, por ejemplo, español, al estudio del universo le dedicaba 1 hora al día y le dedicaba 10 horas al día a sembrar, a cultivar y a proveer. Entonces yo veo todos estos temas de la Tierra plana, lo otro muy bien, a mí me gusta más el de la Tierra plana, de hecho en mi libro El curso de la vida, yo incluyo el mapa de la ONU, que es la Tierra plana, y pregunto por qué y hago algunos cuestionamientos, ¿no? Que yo cuando lo saqué, fíjate lo que es estar un poco bien, nadie hablaba de la Tierra plana, fue antes de que explotara todo esto. Y entonces todo el mundo decía, Pillo, ¿estás loco? Digo, no estoy loco, el planteamiento como tal no me parece ni siquiera mal. Yo veo en el mapa de la ONU un ataque a la idea bíblica, es decir, un ataque a la cristiandad, pero a la idea bíblica de la creación de Dios. Lo veo como una diana, ¿no?, sobre el mundo, ¿no? Pero lo que te digo, ¿hasta qué punto nuestra sociedad no está perdida en quimera, es decir, en discusiones que sí, que está bien, y yo de vez en cuando, pues, a mí me gusta mucho poner, o me gustaba mucho poner videos de las mentiras de la NASA, me encanta verlos, los veo, los repito y me río, es como si fuera una película de humor, ¿no? Tú dices, oye, cómo se cachondean de la gente, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto no está nuestra sociedad abandonando lo básico para la supervivencia por culpa de la ciencia? Porque ya los quieren meter en la virtualidad. Y créeme, una persona de comer tomates virtuales del Instagram no sobrevive. Y bueno, esa es... No sé si te respondí la pregunta. Sí, muy completo, chico. Sí, la verdad que es un tema sumamente apasionante y complejo. Lo que sí, con el tema de las prioridades, es lógico, si uno está en una situación precaria y necesita comer todos los días, o necesita que la tierra dé frutos y dé alimentos, sí, evidentemente su preocupación será esa. Pero las ciencias y los debates, más que nada filosóficos, vienen y surgen cuando el humano está económicamente
acomodado o por lo menos tiene para subsistir lo justo y necesario o quizás le sobra un poco. Entonces, cuando uno tiene la panza llena y el corazón contento, se dedica a filosofar y a debatir sobre estas cosas, que no está mal, pero evidentemente hay prioridades en el mundo antes de la forma de la Tierra, que es lo que tiene que ver con educación, salud, vivienda, etcétera. Ahora, ese tema es sumamente complejo porque los humanos en sí somos muy singulares y complejos, y lo que para mí puede ser sublime, para vos puede ser abominable y viceversa. Entonces yo creo que la clave está, chico, en que cada uno de nosotros seamos libres y podamos decidir dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Si la élite mundial promete eso en estos años venideros con esta, bueno, que ya sabes cuál es, ese nombre que está pasando en este momento, desde mi punto de vista es un plan para quebrar la economía mundial y al mismo tiempo para instaurar el salario universal, que tarde o temprano todos aquellos que no somos adinerados, en lo cual me incluyo, soy uno más del populacho, recibiremos o no, pero yo creo que sí, por una especie de benevolencia y filantropía de la élite, un sueldo para subsistir. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que nos vayamos lejos al campo y poblemos al campo, porque ese verso de que el planeta está superpoblado no me lo creo. Yo hablo de lo que conozco. En la Argentina somos 45 millones de habitantes con toda la furia en un territorio de, según dice la ciencia oficial y la geografía oficial, 3 millones de kilómetros cuadrados. Yo he viajado por la Argentina, más no por el sur, pero sí he viajado hasta la frontera con Bolivia, y te puedo asegurar que hay horas y horas y horas y miles de kilómetros de campos y de kilómetros cuadrados sin habitar. Así que el verso ese de la superpoblación, por lo menos en la Argentina, bueno, el Uruguay también conozco, aunque es un país chico, pero es igual que la Argentina en proporción, campos y campos, praderas y praderas y praderas, prontas para habitarlas, sin ningún habitante más que algún animal silvestre, y Brasil, que también lo conozco, ni hablemos. Campos y campos y campos, sin contar la Amazonia, deshabitados en el mismísimo Brasil, con casi 9 millones de kilómetros cuadrados, que es un continente. Entonces, a mí me parece que la élite va por un plan de desurbanización, algunos hablan de esterilización también, que desde mi punto de vista no sería descabellado. ¿Tú qué opinas? Seguramente has escuchado esos temas, y qué visión tienes sobre los mismos. Fíjate, pues te voy a contestar de una forma, digamos, estamos viendo en las imágenes a Babilonia, ¿no? Pues yo creo que esto es como una guerra muy antigua, ¿no? Eso mismo que tú dices, yo lo pensé de España, ¿no? Yo fui a una montaña donde me crié yo de niño, fui una vez con un familiar y me asomo y veo los 3 ríos que había enormes, y yo digo, si los 500 que están en el pueblo, en vez de estar metidos ahí viendo el fútbol y el YouTube, pusiera cada uno un huerto al lado de estos 3 ríos, ¿cómo iba a haber gente pasando hambre en la puerta de la iglesia pidiendo comida? Es imposible. Nada más que con que uno tuviera un cochino y una vaca, y una vaca que le dé leche, y nada, 4 cosas, 5 gallinas. Lo que pasa es que todo es un sistema de esclavitud. ¿Y quiénes empiezan? ¿Por qué te digo lo de Babilonia? ¿Dónde empieza todo esto? Esto empieza en Mesopotamia, en Babilonia. Por eso la guerra fuerte ahora está en Irak. Y por eso está por allí vuestro compatriota, el Gog y Magog, el Papa. Está allí en Irak ahora. ¿Por qué están en Irak ahora? Porque
Yo tengo un libro que acaba de aparecer ahí, Un viaje maravilloso. En Un viaje maravilloso yo creo demostrar ese origen del antiguo mundo desde la Babilonia hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes inventaron el salario? Los sumerios. Y es el principio de esta esclavitud. Ahora, ¿qué había? Había dos filosofías. Estaba la filosofía que seguían los romanos animistas, que después lo heredó la Iglesia Católica, el animismo, y estaban los paganos, que eran los babilonios, los que venían de Babilonia. Entonces era una guerra entre paganos. Date cuenta que está en la palabra, páganos, 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 nos pagan, ¿sí? Eso tengo yo un video muy bueno también en mi YouTube de los paganos. Y entonces, date cuenta también, los mismos paganos, el dinero tú lo cobras, la serpiente, cobrar, ¿no? Pero bueno, sería muy largo entrar en la etimología, pero lo que vengo a decir es, entonces, en mi opinión, durante mucho tiempo, había el tribunal eclesiástico de la Iglesia Católica, que era el que prohibía ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo esto me lo enseñaban, fíjate cómo lavan la memoria de la gente. Ese libro es Un viaje maravilloso, el que yo explico más o menos toda la historia de la humanidad. Fíjate si le lavan la memoria a la gente, que cuando yo tenía como 14 años, en el colegio te explicaban por qué la Iglesia prohibía que se vendiera el agua, por qué prohibía la Iglesia que se hicieran robots, por qué prohibía la Iglesia que se hacían clones. Y yo me acuerdo que yo tenía un profesor que nos explicaba el peligro de los clones, que eso nunca se debería permitir, que la ciencia era una estafa, que con la ciencia ellos querían poner los clones, pero si metían los transgénicos era un peligro para nosotros. Y el hombre nos explicaba que los científicos era una guerra entre los humanos y los científicos, y que los científicos querían meter los robots, que millones de personas se iban a quedar sin trabajo. Y el hombre me explicaba a mí todo lo que está pasando hoy. Pero claro, eso era cuando las escuelas, eso era al final de Franco, y las escuelas eran bastante libres, eran muy libres. Ya después metieron la democracia, metieron unas escuelas en las que ya era todo piramidal, ¿ves? Las pirámides de Egipto y todo, ya era todo piramidal, y ya ellos podían desde arriba decir qué tenía que enseñar todos los maestros, y ya todos los maestros enseñaban lo mismo. Pero no hace mucho esa guerra se daba. De hecho, la Iglesia hasta los años 80 se negó a los robots. Ahora, yo, por ejemplo, para mi libro La profecía de los jaguares, yo entrevisté a fabricantes de robots, porque es un libro que habla de profecías mayas y cristianas y católicas, pero lleva detrás mucha investigación. Entonces yo investigando, encontré a fabricantes de robots, y uno me lo dijo, todo lo que está pasando ahora, me dijo, no, es que los robots ya están para sustituir a maestros, médicos, no sé qué, y ya mismo los van a meter. Lo que pasa es que él nunca me dijo a mí cómo, yo no sabía qué iba a hacer con lo que están haciendo ahora, ¿no? Pero ya esa persona que yo entrevisté hace 3 o 4 años ya sabía que todo esto iba a pasar. Pues mira, durante 2000 años, incluso más, los romanos y los católicos vivieron libres de esa amenaza, y ya entró la ciencia y ya vamos hacia la destrucción, en mi opinión. Porque ya, cuando las máquinas lo hagan todo y destruyan el planeta, ¿qué hacen? No sé si bueno, incluso te lo termino. Te termino este punto, ¿no? Te termino este punto. Hay otra forma de ver a estos dos mundos divididos, ¿no? Está en la parte histórica. Babilonia y el mundo humano, ¿no? El mundo que, sobre todo, romano, católico, cristiano, ¿no? Y la parte babilónica, que es la parte de la ciencia. Ahora, también lo puedes ver la parte de Dios y el diablo. Dios es el que creó la tierra plana, de hecho, ¿no? La ciencia es la del diablo. ¿Qué significa diablo? Diablo viene de daimon, en indoeuropeo. Y también viene del griego diabolos, que significa el que divide. ¿Y cómo es la ciencia? ¿Qué hace? El cartesianismo,
¿Qué hace la especialización? Dividir la conciencia. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes un investigador que investiga veneno para matar un tipo de, ponle, de saltamonte, pero ahora ese tío no sabe de biología y no sabe de naturaleza, y a lo mejor él no se da cuenta que al matar ese animal va a envenenar a un río, y eso va a provocar que el depredador muera, y entonces va a crecer más el animal. No sé si me explico bien, pero lo que vengo a decir, la ciencia es la pura división. Entonces, hoy día lo estamos viviendo. El diablo es el que divide en la filosofía griega. Y Dios era el de la unidad, por eso es religión, que significa religar, reatar, ¿no? Ligar es amarrar con cuerda. Pero cuerda también es doble. Cuerda tiene dos sentidos. Cordio significa corazón y significa cuerda. Por ejemplo, mayas, aztecas, católicos, todos esos tenían muchas tradiciones de amarrar nudos con cuerda. Y cada nudo significaba una cosa. Pero todo tenía un significado. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es esa lucha que ya tiene mucho tiempo, es la lucha entre la humanidad y la naturaleza y la máquina que destruye el mundo. Habrás visto la película de La historia interminable, Never Ending Story, no sé cómo se tradujo en América, La historia sin fin, no recuerdo, que es como un dragón blanco y todo eso. Eso, la gente cree que eso es ficción o imaginación. Eso son leyendas hindúes. Y si tú te vas hasta los hindúes, lo que aparece en la nada, es eso. La nada está en los Vedas de la India, en el Rig Veda, creo que es el 18, no me hagas caso. Está en mi libro El curso de la vida, pero siempre se me olvida. Pero los Rig Vedas, que fueron unos libros prohibidos mucho tiempo, por eso es terreno vedado, la Veda, prohibición, fueron prohibidos mucho tiempo los Vedas a todo el mundo. En esos Vedas se habla de esta fuerza repetitiva, matemática, que destruye el mundo. Y estamos hablando de libros escritos hace, no se sabe, 4.000, 6.000 años. Y ya te explican cómo hubo una filosofía matemática robotizada, donde la gente era muy repetitiva y que el mundo se destruyó. Entonces, yo pienso que un poco es una repetición de la historia. Por eso, los que están destruyendo todo esto usan tanta simbología, y ustedes seguro lo sabéis, los que seguís la Tierra plana, usan toda la simbología babilónica. Red Bull, el becerro de Baal, el becerro alado, el buscador de New York Times, Babilón, el periódico El País, Babelia. Todo son menciones a Babilonia, todo. No sé si Estamos manejados evidentemente por simbología, chico. Y bueno, y se nota, ¿no? Con todo lo que nos decís, con todos los ejemplos que nos das. Ahora, por lo que me dijiste, vos le das mucha entidad o mucha validez o mucha probabilidad a lo que hablaba yo, de lo que pretende la élite desde mi punto de vista, la desurbanización y la esterilización. Evidentemente sí, porque es una guerra entre ellos y la creación. No, ellos quieren destruir todo lo que viene de Dios y todo lo que ha hecho a la humanidad ser capaz de sobrevivir. Pero yo te termino la idea, fíjate, mi libro El curso de la vida, un libro que contra todo pronóstico yo lo saqué mucho antes de que pasara todo esto, y cuando yo lo saqué, me acuerdo que un amigo que me ayudó a editarlo, de una editorial con la que yo sacaba los libros, me dijo, es que ese libro no se va a entender, nadie lo va a entender, ese libro no encaja, ¿no? Va a ser un fracaso, me dijo.
y se puso en librerías aquí en México y voló, se salió muy rápido. Y ahora mismo el libro pues es prácticamente una cosa que describe lo que estamos viendo ahora. Y ese libro, que se llama El curso de la vida, es pura etimología y palabras, ¿no? Un ejemplo, al diablo, al demonio, se le representa como la serpiente, dragón, Saturno, Cronos, ¿sí? Entonces, en la Biblia exactamente lo definen como el dragón o la serpiente antigua. Sí, pero ahora tú fíjate un detalle súper interesante, ¿no? ¿Quién nos dio toda esta filosofía moderna que nosotros estamos viviendo? Dos personajes. Uno, Pitágoras, que nos dio la ciencia. Otro, Dracón de Tesalia, que nos dio la demoniocracia, le digo yo, demoniocracia, ¿no? Entonces, por un lado tienes Pitágoras. Muy pocos se paran a pensar qué significa Pitágoras. Pitágoras significa reunión de serpiente, porque en griego pitón es serpiente, la famosa pitón. Pitón es serpiente y ágora es reunión. Entonces, Pitágoras significa reunión de serpiente. Chico Sánchez, perdón, el báculo, la simbología de la medicina, por ejemplo, en todos los hospitales y los sanatorios del mundo y las ambulancias, el báculo con la serpiente. Claro, pero y aquí apareciendo al mesopotámico con la hoz en forma de serpiente, el comunismo, ¿ves? Mira, la hoz y la forma de serpiente. Básicamente lo que te quería decir de Pitágoras y todo eso, que tiene el origen el otro es dracón. Es decir, por un lado tenemos a una reunión de serpientes y por otro lado tenemos a un dragón de Tesalia. ¿Qué inventa dragón de Tesalia? El papeleo. ¿Y qué inventa Pitágoras? La matemática. Ahí está la trampa. Es decir, yo lo he visto, aunque ya sé que hay gente que dicen que es inevitable, porque ellos venden el progreso como bueno y la ciencia como inevitable, para que la gente no entre en la cabeza que se puede vivir de otra manera. Pero ya te digo, yo he visto lugares donde la gente vive 90, 100 años, una calidad de vida muy buena, mejor que la de las ciudades, porque claro, el que vive rico en una ciudad que es minoría, ese no es la norma de una ciudad, la mayoría viven esclavizados y en muy malas condiciones. Entonces, ellos dos fueron los que metieron esto. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque ¿y si esto fuera como un plan muy a largo plazo? Muy a largo plazo. No sé qué piensas. ¿Sí se cortó? O... Sí, para que se me había, a veces se me tilda a ver si se me escucha. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Hola, ahora sí. No, es que a veces se corta la comunicación, pero bueno, ahora me están escuchando, ¿no? Ahora sí, ¿no? No, te decía que el tema de a largo plazo, yo creo que la élite, claro, la élite yo llamo a esa gente que está detrás de los gobiernos, pero ni siquiera a ellos, quizás a alguien que está por encima, que trasciende todo eso, y alguna vez alguno lo dijo por ahí, que duda mucho de que sean seres humanos como nosotros, o sea, no digo extraterrestres porque yo no creo en la teoría de los extraterrestres, porque desde que descubrí que la Tierra es plana, desde que se me abrieron los ojos y se me cayó la venda, no creo en el espacio ese infinito, sí creo que hay un domo y que encima hay aguas, pero bueno, eso simplemente es una hipótesis que no lo puedo comprobar porque no puedo ir in situ, pero sí podría teorizar, pero no es el momento para hacerlo, quizás en otro directo lo haremos y con mucho gusto, o en privado te explicaré. Pero evidentemente los que manejan los hilos de este mundo, los verdaderos jefes, que supongo que son muchos, quizás no sean del todo humanos y quizás nos hagan creer muchas veces que somos libres
nos hagan incluso tener deseos por algo, pero no sé si realmente lo deseamos nosotros a eso. Es un poco loco y un poco filosofar profundo, ¿no? Pero yo creo que muchas de las cosas, o gran parte de las cosas que nosotros anhelamos o deseamos, es publicidad, es el poder de la publicidad. Está aquel bueno, vos sos periodista, o ex periodista, como te gusta llamarte, y vos sabés el poder de la publicidad, el poder de la manipulación de la publicidad y lo que puede popular la publicidad, ¿no? Lo que puede generar tendencias, ideas en el inconsciente colectivo. Y evidentemente, esta gente ha usado los medios de comunicación, hoy audiovisuales, para explotar la publicidad y para hacernos creer a nosotros que nosotros queremos consumir algo, queremos algo, pero quizás si no lo hubiéramos visto en Hollywood, si no hubiéramos visto, bueno, yo ahora no me sobra, digo, pero en la época que me sobraba el galán del momento para peinarme como él, o de más años, cuando los galanes de Hollywood o las señoras diosas hermosas de Hollywood fumaban, el fumar, o sea, son todas publicidades en el inconsciente colectivo muy poderosas, ideologías muy poderosas que baja línea Hollywood, que son herramientas fundamentales para hacernos creer que nosotros necesitamos de algo que, como bien decías vos, no sé si lo necesitamos. Quizás fuimos adoctrinados, o sacando el quizás, fuimos adoctrinados y consumió nuestro inconsciente esa publicidad, esa necesidad que nosotros anhelamos tanto y a veces perdemos el sueño por lograr eso y nunca nos detenemos a pensar si realmente eso es importante para nuestra vida, ¿no? O bueno, o yendo aún más profundo en la filosofía, ¿qué sería importante para nuestra vida? Sí, fíjate, sobre eso que dice, diría, ¿no? Me gustaría explicar una cosa sobre la palabra, ¿no? Fíjate, es una cuestión de pensamiento. La Biblia empieza, y al principio fue el verbo. Verbo es una traducción, digamos, de palabra, ¿no? Es decir, al principio fue la palabra, ¿no? Pero el verbo es una palabra que tiene acción, ¿no? Es decir, implica acción. Entonces, hay una cosa que recuerdo que me hizo mucha gracia, porque estamos todos tan ya adoctrinados en un lado o en otro, que una vez escribí un artículo que se llamaba Pensamiento, obra u omisión, y me acuerdo que lo mandé, y de los seguidores que tenía privados, ¿no?, que yo le enviaba a correo, varios se dieron de baja, ¿no? Ninguno de ellos lo quiso ver, simplemente porque tenía una alusión a la misa de la iglesia, ¿no? Pero yo digo, muchas veces hay personas que menosprecian las cosas y otras veces que hay personas que van a una misa y no comprenden lo que están escuchando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo estudié mucho, tenía un blog y lo tengo todavía, se llama pueblosantiguos.com, hace años. Si alguien lo ve, tienen que saber que lo hice hace unos años, quizás esté más completo ya en mis libros, ¿no? Pero bueno, es un blog que creo que es interesante, que tiene más bien muchos datos, ¿no?, de mitología, de todo eso. Y en ese blog, pueblosantiguos.com, yo estuve investigando libros sagrados de muchos lugares, ¿no? Entonces descubrí que básicamente en todas partes la palabra había creado el mundo. Entonces, una palabra crea una realidad, pero tiene que venir acompañada de acción, porque una persona que solo habla y no hace nada, pues como un fruto que no da, un árbol que no da fruto. ¿Sí o no? Yo voy a escribir un libro, bueno, la palabra no tiene valor si tú no la pones en práctica. Pero antes de la acción siempre está el pensamiento dentro de esa Matrix, que es la Matrix que habla en la película Matrix, ¿no? Una prisión para la mente.
Y fijaos qué curioso que está en las palabras. Por ejemplo, government. Fijaos cómo funciona el adoctrinamiento de las universidades, que cuando mando el otro día un video donde pongo government, que significa gobierno de la mente. No te está diciendo gobierno del pueblo, ni gobierno de... No, significa gobierno de la mente. Y me escribe alguien que decía que era filólogo, no sé, y me escribe para desmentirme porque en la universidad le habían enseñado otra cosa. Y entonces yo le mandé, pues, bueno, es facilísimo de probar, es decir, es que más claro, mente, mentira, la mentira, la hija de la mente, y entonces lo mandé ya más antiguo en la enciclopedia, y me dice, oye, pues sí tienes razón que es verdad que significa gobierno de la mente, a nosotros nos habían explicado otra cosa. Y fíjate, entonces todo está en las palabras demos o demoi, eran el mínimo de la población de Atenas, que eran el 5%, y eran los demois. Y los demois eran Dracón de Tesalia, por ejemplo, y eran muy malos, eran draconianos, de ahí viene la palabra, del fundador de la democracia. Entonces a todo el mundo le venden la democracia como algo bonito, donde los griegos comían perdices y bailaban. Es mentira, la democracia era una tiranía. Pero entonces, de la palabra demonio, los griegos le dieron la acepción de los demos, del gobierno de los tiranos, de la democracia. Entonces, demonio y demoí puede tener relación. Ahora, cuando tú lo relacionas con lo que está pasando hoy, pues sí, las democracias han resultado ser las peores tiranías draconianas. Son verdaderas tiranías, pero son tiranías de la mente. Por eso government, por eso parcialmente, justamente. Entonces, yo sí pienso que las palabras son importantísimas, el conocimiento de las palabras, y que el mundo artificial de la Matrix, digamos, por decirlo así, es el mundo de las palabras, mientras que el mundo natural no. Un árbol vive en otro mundo, no tiene nada que ver, para un árbol no tiene nada que ver, es una cosa que solo es de los humanos, que es el control que ellos tienen de la mente de los humanos, que es un arma de doble filo. Voy a terminar, sé que es una idea compleja, espero que no me esté pasando de complejidad. Hay un libro que se llama La Guía de Perplejos de Maimónides. El libro de La Guía de Perplejos de Maimónides explica, porque él es judío, es decir, él sabe hebreo, pero también sabe árabe y también sabe varios idiomas, ¿no? Entonces él te explica las traducciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, y te las explica y te habla de las falsas y malas traducciones que se hacen. Es un libro muy complejo, pero muy bueno. La Guía de Perplejos de Maimónides, un sabio del siglo XI. Y ahí él te explica que la palabra hebrea que se usan para imagen y semejanza de Dios son palabras mentales, es decir, que son cualidades que tienen que ver con el pensamiento, no con la forma física, no con emociones, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que el hombre fue creado, digamos, a imagen y semejanza de Dios, fue que es capaz de crear con su mente, ¿ves? Por eso yo creo, tú creas. Entonces, creer y hacer es lo mismo. Yo creo en que voy a hacer un trabajo y yo creo ese trabajo. Yo lo construyo, ¿no? Entonces, puede que aquí el hackeo, por decirlo en lenguaje de ordenadores, el pecado original ese que se habla en la Biblia sea precisamente cuando esa entidad que tú dices, sea el demonio o el diablo, o sea una entidad maligna, como dicen los libros antiguos, sean criaturas del más allá, como dicen otros, los reptilianos, que tiene que ver con lo de la serpiente, pero yo tampoco creo en la teoría de los extraterrestres, como tú, para nada.
Yo creo que todo eso es una distracción muy fuerte, pero básicamente a lo mejor lo que pasa es eso, el hombre está siendo, digamos, hackeado a su mente para que vaya contra él mismo y para que destruya su medio ambiente, y lo están metiendo, como dice literalmente el de la matriz, en una jaula para la mente, en el government, el gobierno de la mente. Creo que es interesante. No sé si se me escucha, sí, ¿no? Sí, sí. Bien. No, que es un tema muy complejo, muy apasionante, muy interesante también, pero bueno, creo que por hoy hemos cumplido. Me parece que fue una tertulia muy buena, muy enriquecedora. Ahí en el chat la gente está a full comentando. Veo a Yolanda García Rodríguez, dice palabras, cuánta razón. Si empezás a usar el sentido común y escuchar a Chico Televisión, dice. Chris Hacker también, dice Chico Sánchez es un genio en cuanto a desentramar palabras recodificadas, dice. En tanto, no caer en mentiras impuestas por quienes intentan dominarnos. Easy Game dice interesante, solo para despiertos tal cual, y bueno. Ana Sofía Pon también dice, no creo en reptilianos, eso es un programa de control mental que codificaron a ciertos esclavos. ¿Sí? Bien. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias a vos, Chico, por la participación, por tu colaboración. Bueno, espero que este sea un punto de partida para más encuentros. Quizás hoy fue un poco tu presentación y lo que haces, ya la gente se está copando con tu canal. Después, si vos querés difundir el mío, eso quedará en tu voluntad, no hay ninguna obligación ni nada por el estilo. Y bueno, como te decía, ojalá esto sea un punto de partida para futuros encuentros, por ahí con algún tema más específico, aunque todo tiene que ver con todo. Y bueno, cuando quieras, las puertas de Victron M están abiertas y con mucho gusto te recibo. Pues mira, muchas gracias. Terminaría, bueno, recomendándole a todo el mundo que, bueno, pueden visitar mi canal de YouTube, mi página chicosh.com. Y un último comentario sobre ese comentario que te ha hecho Yolanda, sobre lo de la palabra y lo de la unión y todo. Y para terminar con lo de la ciencia, ¿no? Que íbamos sobre este tema, y he olvidado mencionarlo, y es que es muy fácil. Hay dos palabras opuestas en el castellano, en el español, ¿no? Que son conciencia y ciencia, que tienen dos significados completamente opuestos. Conciencia, y lo digo por lo que ha dicho, muy bien dicho, del sentido común, por lo del sentido común, conciencia precisamente con es un prefijo de unión, es lo que une todo, ¿no? Y sí se puede traducir también como lo que es común. Entonces, conciencia significa conocimiento de lo que es común. Por lo tanto, tener conciencia es tener sentido común. Sin embargo, ciencia es lo opuesto. Ciencia es un conocimiento, pero sin sentido común. Sí, entonces está súper interesante esa comparación. Y lo digo por ese comentario que me ha gustado mucho, el del sentido común. Ese es el mejor resumen. ¿Para qué quiere ciencia? Mejor conciencia. Entonces, con conciencia habrá cosas de la ciencia que sirvan y otras que hay que descartarlas. Pero si no hay conciencia, cualquier barbaridad que se inventen con la peor de las intenciones vale. Y bueno, muchísimas gracias, y claro, yo lo voy a subir a mi canal, por supuesto, y a todas mis redes. Y si Dios quiere, pues nos vemos por aquí otra vez. Yo con gusto. A mí estas charlas es que me encantan. Sí, seguramente que sí. Vamos a filosofar más adelante. Muchísimas gracias una vez más, chicos. Bueno, ahora nos silenciamos, nos muteamos, porque se viene la música final. Y bueno, y será hasta el próximo programa. Como siempre, no se sabe el día y la hora, pero ahí vamos a estar.
con algún programa filosófico, con algún programa más científico, pero volveremos en Victrón M. Gracias a todos por el aguante, como siempre, por sus likes, por sus dislikes, por su colaboración, principalmente por estar, y bueno, y será hasta la próxima. Chau, chau.